Me llamo Claire Donovan. Tengo 36 años y aprendí algo que nunca se me va a olvidar. Un regalo puede verse hermoso por fuera y, aún así, esconder algo lo suficientemente cruel como para romper a una familia entera. Aquella tarde, mi hija llegó a casa mucho antes de lo previsto. Escuché la puerta abrirse y luego un sonido pequeño desde el pasillo. No era un grito, ni siquiera un llanto completo. Era esa forma de respirar rota que solo hace un niño cuando está tratando de no desmoronarse. Cuando me giré, ahí estaba ella. Seguía con su abrigo de invierno puesto, los ojos hinchados de tanto llorar, y un paquete envuelto en papel plateado pegado contra su pecho. No corrió hacia mí. Se quedó quieta, sosteniendo la caja como si pesara demasiado para sus manos, aunque apenas era del tamaño de una caja de zapatos. Le pregunté qué había pasado, pero solo negó con la cabeza. Susurró que le dijeron que me lo entregara y que no reaccionara de más. En ese momento sentí cómo se me helaba el estómago. Mis padres siempre habían juzgado mi matrimonio, mi trabajo, mi casa, prácticamente cada decisión que había tomado en la vida. Pero involucrar a mi hija como mensajera era algo completamente distinto. La senté en el sofá, revisé su cara, sus brazos, sus manos. Le aseguré que estaba a salvo. Luego abrí la caja. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Después vi los pedazos rotos, las marcas rojas, una nota doblada debajo, y algo más escondido dentro que jamás debió estar cerca de una niña. Tomé el teléfono antes incluso de llamar a mi esposo. Para cuando llegó mi mejor amiga, un oficial ya estaba entrando a mi sala. Y justo cuando pensé que lo peor ya había salido a la luz, mi esposo llegó a casa. Se quedó congelado en la entrada, mirando a la persona que estaba a mi lado. Se puso pálido y dijo: ¿Qué hace él aquí? Antes de contarles qué había dentro de esa caja y por qué una sola frase lo cambió todo, dime algo, ¿cómo está el clima donde estás hoy? ¿Tranquilo o sientes que también se acerca una tormenta? Quédate hasta el final, porque esta es la historia del día en que dejé de intentar mantener la paz con personas que estaban dispuestas a asustar a mi hija con tal de controlarme. Para entender por qué no tomé esa caja como un simple malentendido familiar, primero hay que entender de dónde vengo. A simple vista, mi infancia parecía normal. Una casa ordenada en un vecindario tranquilo a las afueras de Madison, Wisconsin. Fotos familiares en el pasillo, ropa de iglesia los domingos, y padres que sabían sonreír perfecto cuando había otros mirando. Mi papá, Victor Whitaker, fue ayudante del sheriff por más de 20 años. Y esa forma de hablar de autoridad nunca se quedaba en la comisaría, se venía con él a la casa todas las noches. Él no preguntaba. Él daba órdenes. Mi mamá, Marlene Whitaker, trabajó como secretaria en una escuela antes de jubilarse, y tenía un talento muy particular, podía hacer que cualquier cosa cruel sonara razonable. Si mi papá alzaba la voz, ella decía que solo estaba preocupado. Si me insultaba, ella decía que yo era demasiado sensible. Y si yo lloraba, me recordaba que había hijas que estaban mucho peor que yo. Crecí entendiendo que la paz en nuestra casa significaba una sola cosa, que yo me quedara callada. Cuando me hice adulta, pensé que la distancia iba a arreglarlo todo. Construí una vida que ellos no eligieron por mí, y eso, para ellos, ya era una traición. Me convertí en terapeuta ocupacional pediátrica porque me importaba ayudar a los niños a sentirse seguros en su propio cuerpo otra vez. Mi papá decía que eso no era una carrera de verdad. Él quería que estudiara leyes, que me casara con alguien importante y que me quedara lo suficientemente cerca como para seguir controlando cada decisión. Cuando me casé con Isen, mi papá actuó como si yo hubiera arruinado mi vida. Isen no era ostentoso, ni rico, ni el tipo de hombre con el que mis padres pudieran presumir en una cena. Era estable, amable y paciente, justo lo que yo había necesitado toda mi vida. Y eso era lo que más les molestaba, que no podían intimidarlo fácilmente. Después de que nació nuestra hija Harper, el control de mis padres dejó de enfocarse en mí y pasó a ella. De pronto, cada visita venía con comentarios. Su escuela era demasiado normal. Su ropa demasiado simple. Su horario de dormir demasiado flexible. Sus clases de arte una pérdida de tiempo. Mi mamá le sonreía a Harper y le decía cosas dulces,
Pero luego se acercaba a mí y susurraba que la estaba criando demasiado blanda. A mi papá le gustaba repetir, un niño necesita estructura. Pero lo que realmente quería decir era obediencia. Para cuando Harper tenía 6 años, yo ya había reducido el contacto lo más posible sin provocar una guerra abierta. La veían en días festivos, a veces en cumpleaños, siempre con Isen o conmigo cerca. Nunca se quedaba a dormir. Nunca la recogían de la escuela. Nunca tenían autoridad sobre ella. Y por un tiempo, eso funcionó, sobre todo porque mis padres todavía estaban más preocupados por verse como buenos abuelos ante los demás. Entonces Isen recibió una oferta de trabajo en Denver. Era el tipo de oportunidad por la que cualquier familia agradecería: mejor sueldo, mejor horario, una zona más segura, escuelas buenas, y la posibilidad de que Harper creciera sin esa sombra constante de mis padres encima. Se lo contamos en una cena de domingo, pensando que se iban a decepcionar, pero que lo aceptarían con educación. Mi mamá se quedó en silencio. Mi papá dejó el tenedor sobre la mesa y miró a Isen como si hubiera cometido un delito. Luego me miró a mí y dijo: «Tú no puedes llevarte a mi nieta solo porque tu esposo tuvo suerte». Recuerdo a Harper quedarse inmóvil en su silla. Recuerdo la mano de Isen buscando la mía debajo de la mesa. Y recuerdo el momento exacto en que entendí algo muy claro. Mi papá no dijo nuestra hija. Ni siquiera dijo tu hija. Él dijo mi nieta. Como si Harper fuera algo que le pertenecía. Como si tuviera algún tipo de derecho sobre ella. Debí haber entendido en ese momento que la mudanza iba a sacar lo peor de ellos. Pero aún así quise creer que incluso mis padres tenían un límite. Me equivoqué. Una semana después de aquella cena, cambiaron tan rápido que casi parecía algo ensayado. Mi mamá empezó a mandarme mensajes todas las mañanas con emojis de corazones y frases sobre cuánto extrañaba a Harper. Mi papá, que casi nunca se disculpaba por nada, dejó un mensaje de voz diciendo que había sido demasiado duro y que no quería que Harper lo recordara como un viejo enojón. Sonaba bien, pero había algo en ese tono que me incomodó desde el principio. No sonaba arrepentido. Sonaba calculado. Como alguien probando una estrategia nueva. Aún así, Harper tenía solo 9 años. Y le encantaba la idea de tener abuelos que la buscaran. Ella no conocía la historia completa como yo. No sabía cuántas veces me había encerrado a llorar en mi cuarto cuando era adolescente, mientras mi mamá se quedaba afuera diciéndome que dejara de hacer el ridículo y de avergonzar a la familia. Harper solo veía lo superficial, que su abuela le había enviado un cuaderno de dibujo nuevo y que su abuelo le pedía ver sus dibujos por videollamada. Durante 2 semanas, se portaron perfecto. Preguntas amables. Comentarios educados. Elogios para el arte de Harper. Incluso le dijeron a Isen que Denver sonaba emocionante. Mi mamá llegó a decir que estaba orgullosa de mí por construir una vida que le daba más opciones a mi hija. Y esa casi me engañó. Porque era exactamente la frase que yo había esperado escuchar toda mi vida. Le conté todo a mi mejor amiga, Rachel Moore, durante un café en mi hora de comida. Rachel me conocía desde la universidad, desde la época en la que todavía creía que podía ganarme el amor de mis padres siendo perfecta. Ahora trabajaba como paralegal en una firma de derecho familiar, y tenía esa forma tranquila y cuidadosa de hablar que solo tienen las personas que han visto demasiadas familias romperse, por control disfrazado de amor. Cuando le conté a Rachel que mis padres de repente querían organizar un brunch de despedida para Harper antes de la mudanza, no me dijo qué hacer. Solo me miró y preguntó: ¿qué límites están por escrito? Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. Así que decidí dejar todo claro. Por mensaje, sin espacio a malentendidos. Harper estaría 2 horas el domingo por la tarde. Mi mamá la recogería y la traería de regreso. Harper llevaría su teléfono en la bolsa de su chamarra. Nada de parada sorpresa. Nada de otros adultos de los que yo no supiera. Nada de conversaciones sobre tribunales, custodia o intentos de convencerla de no mudarnos. Mi mamá aceptó todo sin discutir. Mi papá solo mandó un emoji de pulgar arriba, algo tan fuera de su estilo que Isen lo vio 2 veces y dijo: no me gusta esto. Y yo tampoco me sentí tranquila.
pero Harper estaba emocionada. El sábado por la noche se quedó dibujando cómo sería nuestra casa en Denver. En el dibujo, se encargaba una caja de herramientas, yo tenía una taza de café, y ella estaba en medio de los dos, sonriendo enorme, con montañas moradas atrás. Me dijo que quería mostrarles a sus abuelos que mudarnos no significaba olvidarlos. Esa frase casi me rompe. Los niños pueden ser increíblemente generosos con personas que no se lo han ganado. El domingo, mi mamá llegó puntual, como siempre. Abrazó a Harper demasiado fuerte, le dijo que su cabello estaba precioso y me aseguró que no me preocupara, que solo querían una tarde tranquila. Mi papá se quedó en el coche. Desde la entrada vi cómo Harper subía al asiento trasero con su carpeta de dibujos en el regazo. Antes de que el auto arrancara, volteó hacia mí y me saludó por la ventana. Le devolví el saludo, tratando de ignorar ese nudo incómodo en el pecho. Ethan había ido a la oficina a terminar papeles de la transferencia a Denver, así que me quedé sola en casa. Tenía el teléfono a un lado mientras doblaba ropa y respondía correos. Al principio, mi mamá mandó una foto. Harper sentada en la mesa de su cocina con un plato de hotcakes. Se veía un poco rígida, pero sonreía. Respondí, se ve que se está divirtiendo. Recuérdale que me escriba si necesita algo. Mi mamá contestó, está bien. 20 minutos después, pregunté cómo iba todo. Solo estamos platicando, escribió ella. En ese momento me levanté del escritorio. Solo platicando en mi familia podía significar cualquier cosa. Llamé a Harper, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. Ya estaba tomando mis llaves cuando sonó el timbre. Había pasado menos de una hora desde que Harper se había ido. Cuando abrí la puerta, ella estaba ahí sola, llorando, con una caja plateada en las manos. Por un segundo no pude moverme. Mi mente registró los detalles antes de entender el peligro. El abrigo de Harper estaba mal cerrado, una de sus botas desabrochada, su carpeta de dibujos había desaparecido. Tenía las mejillas mojadas, y sostenía esa caja con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Detrás de ella, el coche de mi mamá ya se alejaba por la calle. No la acompañaron hasta la puerta. No me llamaron. Simplemente dejaron a mi hija llorando en la entrada de mi casa y se fueron. La cargué adentro y cerré con llave. Harper se quedó en el recibidor como si tuviera miedo de avanzar, y eso me asustó más que sus lágrimas. Ella no era una niña exagerada. No lloraba por llamar la atención. Si estaba temblando así, alguien la había hecho sentirse insegura. Me agaché frente a ella y traté de hablarle con calma. Le pregunté si alguien la había tocado, si estaba herida, si necesitaba un doctor. Negó con la cabeza. Pero sus ojos seguían regresando a la caja. Finalmente, la empujó hacia mí y susurró. Dijeron que esto era para ti, que no lo abriera hasta llegar a casa. Le pregunté quién lo había dicho. Tragó saliva y respondió. El abuelo. Luego agregó, casi sin voz. La abuela dijo que probablemente te ibas a enojar porque no te gusta escuchar la verdad. Sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente frío. Puse la caja sobre la mesa junto al sillón, pero Harper me agarró la manga antes de que pudiera abrirla. Mamá, estaban hablando de mí como si yo no estuviera ahí. Me senté a su lado, le puse una cobija sobre los hombros y le dije que me contara despacio, a su ritmo. Y lo hizo. Dijo que el brunch empezó normal. Hotcakes, jugo de naranja, preguntas sobre Denver. Todo tranquilo al principio. Luego mi papá le preguntó si de verdad quería mudarse o si Ethan y yo la estábamos obligando a decir eso. Harper le respondió que quería estar donde estuvieran sus papás. Mi papá no gritó, y eso fue peor. Se inclinó hacia ella y le dijo que a veces los niños no se dan cuenta cuando sus padres están tomando decisiones egoístas. Mi mamá le dijo que quedarse cerca de la familia era más importante que seguir un trabajo. Harper contó que intentó cambiar el tema enseñándoles el dibujo de nuestra nueva casa. Ahí mi papá dejó de sonreír. Le preguntó por qué había dibujado montañas en vez de a sus abuelos. Ella dijo que porque el dibujo era de Denver.
Mi mamá le quitó la carpeta de las manos y le dijo que era demasiado pequeña para entender cuánto estaba lastimando a los demás. Después mi papá salió del cuarto con la carpeta. Harper dijo que escuchó papel rasgarse en el pasillo. Cuando volvió, traía la caja plateada. Mi mamá ya le había puesto el abrigo a Harper. Mi papá le colocó la caja en las manos y le dijo: «Dáselo a tu mamá. Y dile que no exagere. Dile que esto pasa cuando la gente olvida dónde pertenece». Harper empezó a llorar en el coche, pero mi mamá no la consoló. Solo dijo: «Tu mamá necesita que la despierten». Y luego la dejó en la banqueta y se fue. Quería gritar. Quería llamar a mi mamá y exigir explicaciones en ese mismo instante. Pero Harper me estaba viendo, como si mi reacción fuera a decidir si ella seguía estando a salvo o no. Así que hice lo más difícil que puede hacer una madre cuando su hijo ha sido lastimado: me mantuve tranquila. Le dije a Harper que no había hecho nada malo. Le dije que los adultos nunca deben usar a los niños para entregar mensajes que asustan. Le dije que la caja podía esperar, que solo la abriríamos cuando ella se sintiera lista. Asintió, pero no dejó de mirar la caja. Luego susurró: «Creo que hay algo malo adentro». Le mandé un mensaje a Rachel con una mano: «Ven ahora». Pasó algo con mis papás. Después llevé la caja a la cocina, lejos de Harper, y respiré despacio. El envoltorio era demasiado perfecto. Papel plateado, moño blanco. Eso lo hacía aún peor. La crueldad no debería venir envuelta como regalo. Desaté el listón primero. Harper se escondió debajo de la cobija. Quité el papel con cuidado. Dentro había una caja de cartón blanca. Encima, una hoja doblada con mi nombre escrito con la letra cuadrada de mi papá. Debajo del papel vi pedazos rasgados, marcas de marcador rojo, y el borde del dibujo de Harper. Entonces escuché un pitido muy leve dentro de la caja. Suave. Constante. Equivocado. Le dije a Harper que se quedara en el sillón y que no tocara nada. Mi voz sonaba firme, pero mis manos temblaban tanto que tuve que soltar la caja. Tomé fotos antes de mover cualquier cosa. En el fondo, una parte de mí entendía que eso ya no era solo un problema familiar. Era evidencia. Lo primero que saqué fue el dibujo de Harper, o lo que quedaba de él. Mi papá lo había roto en tiras y luego lo había acomodado otra vez dentro de la caja, como si quisiera obligarme a mirarlo pieza por pieza. La parte donde salía Isen estaba arrancada. La parte donde salía yo tenía marcador rojo cruzando la boca. Y la figura de Harper, la habían recortado por completo y colocado hasta el fondo, separada de nosotros. Había visto Control toda mi vida, pero verlo dirigido hacia mi hija me apretó el pecho como fuego. Debajo del papel estaba el peluche de Harper, su conejito de trapo, el que había olvidado en casa de mis papás hacía 3 meses. Lo había preguntado 2 veces. Mi mamá siempre decía que no lo encontraba. Ahora estaba ahí. Con el estómago abierto y mal cosido con hilo negro grueso. Alrededor, habían dibujado marcas rojas con marcador, como si fuera sangre. Escuché un pequeño sonido detrás de mí y giré la caja para que Harper no lo viera. Y justo en ese momento volvió el pitido. Apreté el peluche con cuidado, seguí la costura con los dedos, y sentí algo duro adentro. Rachel llegó justo cuando yo estaba usando unas tijeras de cocina para cortar esos puntos horribles. Rachel vio mi cara y sin hacer preguntas cerró la puerta detrás de ella. Saqué un dispositivo negro pequeño, del tamaño de una llave de coche. Rachel lo miró un segundo y dijo: «Claire, eso parece un localizador». Y en ese instante, el cuarto se sintió distinto. Un dibujo destruido es crueldad. Una nota amenazante también. Pero un rastreador escondido dentro del juguete de una niña, eso ya era otra cosa. Eso significaba planeación. Significaba intención. Significaba que habían querido saber dónde estaba mi hija en todo momento. Que no solo estaban molestos por la mudanza, estaban preparados para intervenir. Rachel me dijo que lo soltara y que fotografiara todo. Y entonces encontramos lo demás. En el fondo de la caja había 3 fotos impresas. Harper entrando a la escuela.
Harper afuera de su clase de arte los sábados. Harper junto a la camioneta de Isen en el estacionamiento del supermercado. Ninguna de esas fotos estaba en internet. Ninguna la habíamos tomado nosotros. Alguien había estado siguiendo a mi hija. Sentí que me zumbaban los oídos, pero igual abrí la nota. Decía: no exageres. Harper debe estar cerca de la familia. Si fuerzas esta mudanza, la gente va a ver qué tipo de madre eres, alguien que aleja a su hija de quienes la aman. Tenemos suficiente para demostrar que eres inestable. Piénsalo bien. La leí 2 veces, porque mi mente se negaba a aceptar que mis propios padres hubieran escrito eso, y lo hubieran mandado en una caja con mi hija. Rachel llevó a Harper al otro cuarto, le puso audífonos y un dibujo animado bajito. Luego regresó y me dijo: llama a la policía. No a tu mamá. No a Isen primero. A la policía. Llamé a la línea no urgente porque no había nadie entrando a la casa en ese momento. Pero dije todo: amenaza con una menor, posible acoso, y un rastreador escondido en un juguete. Decirlo en voz alta me hizo sentir como si estuviera hablando de la vida de alguien más. La operadora dijo que enviaría a un oficial. Mientras esperábamos, Rachel me ayudó a poner todo en bolsas de papel, no de plástico, porque decía que así se conservaba mejor la evidencia si alguien tenía que revisarla. No estaba actuando como mi amiga solamente. Estaba actuando como la única persona en ese cuarto que todavía podía pensar con claridad mientras todo se me venía abajo. Harper preguntó una vez si estaba en problemas. Fui hacia ella de inmediato, me agaché y le dije que no. Le dije que los adultos que la habían asustado eran los que habían hecho algo mal. Y entonces susurró: el abuelo dijo que te ibas a enojar conmigo si yo lloraba. Esa frase dolió más que la nota. Le dije a Harper que llorar era solo su cuerpo diciendo la verdad. Cuando llegó el oficial Daniel Price, no me desestimó como yo temía. Me pidió ver la caja, la nota, las fotos y el dispositivo. Su expresión cambió en cuanto vio las imágenes de Harper en la escuela. Le hizo a Harper unas preguntas suaves, mientras yo estaba a su lado. Ella le contó del brunch, del dibujo roto y de cómo mi papá le había dicho que su mamá solo escuchaba cuando ella tenía miedo. El oficial lo anotó despacio. Entonces escuchó el golpe en la puerta. No fue un toque suave. Fueron 3 golpes secos, fuertes, como si la persona del otro lado todavía creyera que esa puerta le pertenecía. Me asomé por la mirilla. Era mi papá. Mandíbula tensa. Mirada fría. Antes de que pudiera decir algo, habló desde afuera. Claire, sé que llamaste a la policía. Abre antes de que hagas más el ridículo con esta familia. El oficial Price dio un paso hacia mí y me dijo que solo abriera si me sentía segura. Rachel llevó a Harper al pasillo. Abrí la puerta, pero con la cadena puesta. Mi papá me vio al oficial, y sonrió como si todo eso estuviera por debajo de él. Dijo que había venido a aclarar un asunto familiar. El oficial le pidió que retrocediera. Mi papá no lo hizo. Soy su padre. Tengo derecho a estar aquí. Y justo en ese segundo, una camioneta entró al estacionamiento. Isen. Entró rápido, todavía con la chamarra del trabajo puesta, las llaves en una mano y el celular en la otra. Apenas le había mandado 3 palabras antes de que saliera de la oficina: ven a casa ya. Él esperaba encontrarme alterada. Tal vez una discusión. Pero no esto. No esperaba ver a un policía en nuestra sala. A Rachel de pie cerca del pasillo como cuidando el acceso. Y a mi papá dentro de nuestra casa, con esa misma sonrisa de seguridad absoluta, como si ya hubiera ganado. Isen se detuvo tan de golpe que la puerta casi le pegó en el hombro. Se puso pálido. No enojado primero, pálido. Luego me miró y dijo: ¿qué hace él aquí? La forma en que lo dijo me erizó la piel. Le pregunté qué quería decir. Mi papá cambió la expresión por una fracción de segundo. Solo lo suficiente para que entendiera que había algo que yo no sabía. Isen miró al oficial, luego a mi papá, y luego a mí. Y dijo: Claire, él fue a mi trabajo esta mañana.
El cuarto se quedó en silencio. Incluso mi papá dejó de fingir la sonrisa. Ethan explicó que mi padre lo había esperado en el estacionamiento de su oficina. No gritó. No amenazó de forma obvia. Ese nunca había sido su estilo cuando había testigos cerca. En cambio, le dijo que mudarse a Denver era un error, que los tribunales valoraban la estabilidad, y que un hombre con el pasado de Ethan debía pensarlo 2 veces antes de sacar a una niña del estado. Sentí el estómago caer. Años atrás, Ethan había pasado por ansiedad después de un accidente en una obra. Buscó ayuda, se recuperó y reconstruyó su vida. Mi papá sabía todo eso porque mi mamá me había escuchado mencionarlo una vez en una conversación privada. Y ahora lo estaba usando como arma. Ethan dijo que mi papá le había soltado cosas como: sé más de lo que crees. Sé el horario de la escuela. Sé que Claire sale temprano los jueves. Sé que no puedes vigilarlas todo el tiempo. Si fuerzas la mudanza, me voy a asegurar de que las personas correctas hagan las preguntas correctas. Ethan no me lo había contado porque pensó que solo era una forma de intimidarlo. Planeaba decírmelo esa noche, cuando Harper ya estuviera dormida. Pero ahora la caja estaba abierta en nuestra mesa, y la amenaza ya no estaba escondida detrás de palabras cuidadosas. El oficial Price le pidió a Ethan que repitiera todo con calma. Mi papá lo interrumpió diciendo que era ridículo, que Ethan estaba exagerando, que todos estaban convirtiendo el amor en un crimen. Entonces el oficial le preguntó por el dispositivo de rastreo. Mi papá dijo que era por seguridad. Que el mundo era peligroso. Que Harper era pequeña y que, si sus padres iban a tomar decisiones irresponsables, alguien responsable tenía que adelantarse. Yo le pregunté por qué lo había metido dentro de un peluche, junto con dibujos rotos y una nota amenazante. Él me señaló y dijo: porque tú no escuchas, hasta que alguien te obliga a escuchar. 10 minutos después llegó mi mamá, sin aire, llorando incluso antes de tocar la puerta. Miró al oficial, luego la caja, luego a mí, y por primera vez se veía realmente asustada. Pero no por Harper. Asustada por las consecuencias. Empezó a decir que ellos nunca quisieron lastimar a nadie. Que las fotos eran solo para mostrar que estaban presentes. Que las notas sonaban peor de lo que realmente intentaban decir. Y entonces cometió el error que lo cambió todo. Dijo: solo queríamos asustarte lo suficiente para que pensaras con claridad. Rachel cerró los ojos, como si no pudiera creer que lo hubiera dicho en voz alta. El oficial Price lo anotó. Yo miré a mi mamá y le pregunté: ¿querías asustarme, asustando a mi hija? Ella lloró más fuerte, pero no lo negó. Mi papá le dijo que se callara. Y ahí se rompió el patrón de siempre, frente a todos. Él ordenaba. Ella obedecía. Yo solía ser parte de eso también, pero ya no. El oficial Price les dijo a mis padres que debían salir de la propiedad y que cualquier contacto posterior podría empeorar su situación. Mi papá intentó discutir diciendo que él conocía la ley. El oficial lo miró y le respondió con calma. Entonces debería entender por qué esto es grave. Después de que se fueron, llamé a la escuela de Harper y los saqué a ambos de cualquier lista de contacto de emergencia. Ethan cambió las cerraduras esa misma noche, aunque mis padres ni siquiera tenían llaves. Rachel me ayudó a guardar capturas de pantalla, correos de voz, emails y fotos en una sola carpeta. Al día siguiente, mi papá mandó un correo largo a varios familiares diciendo que yo estaba inestable, que Ethan era controlador y que Harper estaba siendo aislada de sus abuelos amorosos. Pero él no sabía que la cámara del timbre había grabado cuando estuvo en nuestro porche diciéndome que abriera la puerta antes de avergonzar a la familia. No sabía que el oficial Price lo había escuchado decir que era un asunto familiar mientras estaba frente a una caja llena de evidencia. Y tampoco sabía que Harper le había dicho algo a Rachel después de que pensamos que ya estaba dormida. Le dijo que su abuelo le había prometido que, si se quedaba callada, él podía ayudarla a quedarse en Madison. Esa frase terminó con la última duda que me quedaba. 2 días después, hubo una reunión familiar en casa de mi tía. No porque yo buscara paz, sino porque mis padres ya habían empezado a contar mentiras, y yo quería que la verdad se dijera una sola vez, con testigos. Mi papá llegó confiado.
Mi mamá llegó con la cabeza baja, como si se hubiera hecho pequeña. Ethan se sentó a mi lado. Rachel también fue, no como abogada, sino como la persona que había visto la caja antes de que alguien pudiera decir que yo me lo inventé. Mi papá empezó con su discurso de siempre, que la familia tiene derechos, que todo esto era una exageración. Lo dejé hablar. Luego Ethan puso la grabación del timbre. El silencio en la mesa cambió de inmediato. Después de eso, Rachel puso sobre la mesa las fotos impresas, la caja, la nota, el dispositivo de rastreo. Nadie defendió a mi papá. Ni una sola persona. Su cara se puso roja. Golpeó la mesa con la mano y gritó: ¿Qué es mi nieta? Me levanté, lo miré directo y le dije: No. Es mi hija. Y nunca más vas a usarla para controlarme. Esa reunión fue la última vez que mi papá estuvo en la misma habitación que Harper. A la mañana siguiente, Ethan y yo solicitamos una orden de protección temporal con ayuda de un abogado que Rachel nos recomendó. Llevamos todo, la nota, las fotos, el rastreador, el video del timbre, los correos de mi papá, la declaración del oficial Price, el testimonio de Ethan sobre la amenaza en el estacionamiento, y lo más duro de todo: el relato de Harper sobre el brunch. Me dolió que sus palabras tuvieran que terminar dentro de un expediente, pero me repetí algo simple: proteger a un niño a veces significa documentar la verdad, aunque duela leerla. El tribunal aprobó restricciones temporales mientras se revisaba el caso. Mis padres no podían contactar a Harper, acercarse a nuestra casa, ir a su escuela ni mandar regalos a través de otros familiares. Pensé que mi mamá iba a suplicar. Pensé que mi papá iba a explotar de rabia. Lo que no esperaba era lo rápido que su imagen perfecta empezó a caerse. Mi papá había pasado años siendo el executi respetable, el vecino confiable, el hombre que saludaban en eventos escolares. Pero la gente te ve distinto cuando se enteran de que escondiste un rastreador en el juguete de una niña. La escuela de Harper fue notificada de inmediato. La directora fue amable, pero firme. Mis padres fueron eliminados de todas las listas: recogida, eventos, emergencias. Un empleado reconoció el coche de mi papá en unas fotos y admitió que lo había visto estacionado cerca de la escuela más de una vez, sin razón válida. Eso también entró al expediente. Mi papá intentó justificarse diciendo que solo cuidaba a su nieta. Pero cuando el cuidado se parece a vigilancia, ya no es amor. Es control. Mi mamá probó otro camino. Empezó a mandar mensajes a través de familiares diciendo que extrañaba a Harper, que la habían presionado, que nunca quiso que la caja fuera tan aterradora. Por unas horas, casi me hizo dudar. No porque yo le creyera, sino porque las hijas suelen sostener la esperanza más tiempo del que deberían. Pero luego me acordé de Harper parada en la entrada de mi casa, con las manos temblando. Me acordé de mi mamá yéndose sin siquiera revisar si su nieta podía respirar bien entre el llanto. Así que cuando un familiar me dijo que mi mamá estaba destrozada, yo respondí: fue ella quien le entregó esa caja a mi hija. Y con eso, la conversación terminó. Mi papá cometió un último error 3 semanas antes de la mudanza. Apareció a la escuela de Harper con flores y un oso de peluche, diciendo en recepción que solo quería despedirse. Pero la escuela ya estaba advertida. No lo dejaron pasar de la oficina. Llamaron primero a mí y luego a la policía. Se fue antes de que llegaran los oficiales, pero ese intento terminó de fortalecer nuestro caso y acabó con sus últimas excusas. Después de eso, incluso los familiares que intentaban mantenerse neutrales dejaron de pedirme que lo perdonara. Mi mamá se fue a vivir un tiempo al cuarto de invitados de mi tía, diciendo que necesitaba distancia de mi papá. No sé si era culpa real o solo otra forma de evitar consecuencias. Lo único que sé es que no la dejé ver a Harper. El perdón, si algún día llega, no se compra con lágrimas. No se acelera porque otros se sientan incómodos. Y jamás va a implicar que mi hija tenga que pararse frente a las personas que la asustaron solo para que los adultos finjan que la familia sigue completa. Nos mudamos a Denver a inicios de la primavera. Las primeras semanas fueron difíciles. Harper se sobresaltaba cada vez que sonaba el timbre. No quería peluches en su cuarto para dormir. Me preguntó más de una vez si su abuelo podía encontrarnos.
Y cada vez le dije la verdad de una forma que una niña pudiera sostener. Los adultos están resolviendo eso. Tú estás a salvo. Hiciste lo correcto al decírmelo. Le conseguimos una terapeuta especializada en niños, y poco a poco, pedazo por pedazo, Harper volvió a ser ella misma. Ise le armó un pequeño escritorio junto a la ventana de su nuevo cuarto. Yo le compré un cuaderno nuevo para dibujar, pero no le pedí que volviera a dibujar a nuestra familia. Eso tenía que salir de ella. Una tarde, como 2 meses después de la mudanza, la encontré sentada en su escritorio con colores regados por todos lados. Había dibujado una casa con montañas detrás, más grande, más brillante que la primera. Isen estaba en el patio con un martillo. Yo estaba en el porche con una taza de café. Y Harper estaba en medio, con una mano sobre la puerta de entrada. Arriba escribió: solo las personas seguras pueden entrar. Me quedé llorando en el pasillo. No porque el dibujo fuera triste, sino porque era honesto. Ahí entendí algo que mis padres nunca quisieron ver. La familia no es un título que se usa como arma. El amor no amenaza, no rastrea, no asusta ni manipula. El amor real hace que un niño se sienta seguro para decir la verdad. Y ser padre de verdad significa elegir la paz de tu hijo por encima del miedo al conflicto. Lo que vivimos me enseñó que la educación no solo está en la escuela. También está en lo que los niños aprenden al ver a los adultos poner límites, decir la verdad y proteger a quien es vulnerable. Harper aprendió ese día que su voz importaba. Yo aprendí que mantener la paz con personas dañinas puede costarle a un niño su sensación de seguridad. Y Isen aprendió que el silencio, incluso cuando nace de querer proteger, puede dejar la oscuridad abierta demasiado tiempo. No somos una familia perfecta, pero sí una mucho más segura ahora. Mis padres intentaron usar el miedo para mantenernos cerca. En lugar de eso, el miedo me mostró exactamente qué tan lejos necesitábamos estar. Y si alguien que está escuchando alguna vez ha sentido que poner límites lo hace malo o cruel, hay algo importante que entender: los límites no destruyen familias sanas. Lo que hacen es revelar que relaciones dependían de tu silencio para poder existir. Esta historia forma parte de un contenido creado para narrativas de conflicto y reflexión. Es completamente ficticia y se presenta únicamente con fines de entretenimiento y aprendizaje a través de una historia. La intención es invitar a pensar, a valorar el propio bienestar y a no permitir que personas dañinas definan tu paz ni tu identidad.